Vamos a seguir con el ejercicio, que en este caso es el ejercicio número 3, en el cual vamos a seguir hablando de la refracción de la luz en superficies planas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la luz se refracta? Y en este caso también vamos a ver qué pasa cuando la luz incide con un ángulo al cual lo llamamos ángulo crítico, ¿sí? Para eso vamos a leer el enunciado del ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Recuerden que siempre vamos a anotar los datos que nos va a brindar el enunciado para poder hacer la resolución más fácil. Una fuente luminosa puntual que se encuentra en un medio de N1, que es igual a 1.523, N1 es igual a 1.523, y sobre este medio se encuentra otro medio de N2, 1,33. ¿Sí? Calcular el ángulo de refracción para los siguientes ángulos de incidencia. Φ sub 1, 35 grados y Φ sub 2, 45 grados. ¿Sí? En el inciso B nos pide que calculemos el ángulo crítico y en el C nos pregunta cuándo se produce reflexión total y para qué valores de ángulos. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito acá y vamos a ver el enunciado en conjunto con el gráfico que tenemos, que es un gráfico parecido al que les realicé acá. ¿Sí? Y vamos a ver, tenemos una fuente luminosa puntual, que sería esta, que la podemos nombrar F. Esa es la fuente luminosa de la cual emite varios rayos. Ustedes pueden ver cómo de este punto salen varios rayos que se dirigen hacia esta superficie. Como vimos en otros ejercicios, la luz venía desde arriba hacia abajo y esto es algo parecido, solamente que la luz ahora sale desde abajo hacia arriba, pero es el mismo camino, prácticamente parecido a lo que veníamos haciendo anteriormente, porque van a ver que la luz sale desde el primer medio, que es N1, y se va a dirigir en forma rectilínea hasta este punto donde va a chocar contra la superficie. ¿Sí? Va a chocar contra la superficie y va a cambiar su dirección y se va a propagar en el medio 2. Así que lo nombramos como N sub 2. Nos dan los índices de refracción, tanto del medio 1 y del medio 2, N sub 2. Y nos pide que calculemos el ángulo de refracción para los siguientes ángulos de incidencia. Son estos dos. En este caso vamos a resolver solamente uno. Vamos a resolver el primer caso, quedando el segundo para que los puedan resolver solos. Vamos a aplicar nuevamente la ley de Snell para encontrar y poder calcular lo que nos pide el inciso A. ¿Sí? El A nos pide que calculemos el ángulo de refracción en el primer punto, que es este. No lo sabemos, pero sí tenemos como dato el ángulo de incidencia, que en este caso es de 35 grados. Este es el ángulo de incidencia en el primer punto y después tenemos el ángulo de incidencia en el segundo punto. Si quieren lo podemos anotar acá también. Y el ángulo de incidencia en el segundo punto, acá, la luz viene hasta acá, incide con un ángulo Φ sub 2, que es igual a 45 grados. Vamos a calcular primero qué pasa con la luz cuando choca en el primer punto. El ángulo, o sea, tenemos que calcular el ángulo de refracción en el primer punto. Vamos a aplicar la ley de Snell. N1 por el seno de este ángulo que está acá,
que es phi sub 1, es igual a n sub 2 por el seno de phi prima sub 1. ¿Sí? Yo necesito saber este ángulo. Entonces lo que voy a hacer es dar vuelta otra vez esto. N2 por el seno de phi prima sub 1 es igual a N1 por el seno de phi sub 1. Necesito despejar esto, entonces lo primero que voy a hacer es pasar esto para el otro lado y me va a quedar que el seno del ángulo de refracción en el primer punto es igual a N1 por el seno phi sub 1, que es el ángulo de incidencia en el primer punto, sobre N2. Ahora voy a pasar el seno para allá como arcoseno. Arcoseno de todo esto que está acá. N1 por el seno de phi sub 1 sobre N sub 2. Reemplazando, me va a quedar que el ángulo de refracción en el primer punto es igual al arcoseno de N1, 1.523, por el seno del ángulo incidente. Perdón. Aquí tenemos que poner, lo vamos a escribir todo de nuevo para que no exista confusión. ¿Sí? N sub 1 es igual al arco seno de 1.523, que es el índice de refracción N1, por el seno del ángulo incidente en el primer punto, que es de 35 grados. Todo eso sobre N2, que es 1.33. Vamos a cargar en la calculadora. Encendemos la calculadora y vamos a poner la inversa arcoseno, ¿sí? Solo ya abre el paréntesis ahí y vamos a empezar a cargar todo lo que está acá adentro. 1.523 por el seno de 35 grados, cierro ese paréntesis que se abría ahí, lo cierro acá, dividido 1.33 y cierro paréntesis. Eso me da un ángulo de 41,05 grados. Y de esta forma obtenemos el ángulo de refracción, en el primer punto. La luz sale de la fuente de luz, incide en la superficie de separación entre los dos medios y se refracta, cambiando su dirección con un ángulo de 41,05 grados. ¿Sí? Como yo les decía recién, vamos a calcular solamente el ángulo de refracción en el primer punto. Ustedes lo van a hacer, van a aplicar el mismo método para calcular, pero el ángulo de refracción en el segundo punto. Ustedes acá tienen como dato que el ángulo de incidencia en este punto es de 45 grados y van a tener que calcular el ángulo de refracción utilizando la fórmula de Snell también.